El Ecuador aborigen, el Ecuador prehispánico o también se le conoce como el Ecuador precolombino. Les doy la más cordial bienvenida, reciban un cordial saludo. El día de hoy voy a desarrollar algunos elementos sobre la historia del Ecuador ligado con lo que es el Ecuador aborigen, como ya había mencionado. Bueno, si nos vamos a la historia del Ecuador, hay diferentes periodos que ya tengo un video hablando sobre los periodos de la historia del Ecuador y que les voy a dejar en la parte de acá abajo de la descripción de este video. Ahí hablo de algunos periodos de la historia del Ecuador. También tengo otro video que he desarrollado sobre lo que es la historia del Ecuador en el contexto de lo que fue la Real Audiencia de Quito. Pero ahora vamos a profundizar un poco más en lo que es el periodo prehispánico. También se lo denomina, otros autores lo denominan como el Ecuador aborigen o el Ecuador precolombino. Estamos hablando de desde el año 1534, ¿sí? Del año 1534 hacia atrás. Podemos irnos hacia el 10.000, hacia el 8.000 o al 10.000 antes de Cristo. Entonces vamos a hablar de estos prácticamente 9.000 años aproximadamente de lo que ha sido la historia del Ecuador y que es uno de los periodos más grandes de la historia. Bueno, quiero hablar de un libro, siempre hablo de libros porque creo que la lectura nos ayuda muchísimo. Es un libro entre mitos y fábulas, El Ecuador aborigen. Creo que es uno de los primeros libros que quiero hablar y mencionar, ¿sí? Que es de Ernesto Salazar, publicado en la Corporación Editora Nacional en 1995 y esta es la edición del año 2005, 10 años después, una nueva impresión. En este libro nos habla de todo lo que es la prehistoria y también hay que mencionar, antes de continuar con el tema del libro, quiero hacer un paréntesis y un paréntesis muy importante porque muchos de los autores hablan del periodo paleoindio o precerámico en el Ecuador, que fue más o menos entre el 10.000 antes de Cristo hacia el 6.000 antes de Cristo, aproximadamente, que sería el paleoindio o el precerámico. Y ahí están, por ejemplo, sitios arqueológicos que yo ya he venido mencionando en otros videos que les dejo en la descripción, como por ejemplo Las Vegas, la cultura Las Vegas en Santa Elena, que es un sitio arqueológico muy importante al ingreso de la península de Santa Elena. Chowchi en el Azuay, en el cantón Sixig, cerca de la ciudad de Cuenca y del cantón Gualaceo. También tenemos a Cubilán en Loja, tenemos al Inga en Pichincha. Son sitios arqueológicos y tiene que ver con el paleo indio y el precerámico. Son culturas nómadas que fueron nómadas precerámicas, es decir, antes de que se elabore las cerámicas, de que hay registros arqueológicos, vivían de la caza, de la pesca y de la recolección de alimentos. De ahí tenemos el siguiente periodo que sería el periodo formativo de toda esta prehistoria, de toda este primer periodo de la historia del Ecuador. Tenemos el formativo, que es del 6.000 antes de Cristo hacia el 500 antes de Cristo. Desde el 6.000 antes de Cristo al 500 antes de Cristo, que sería el formativo. Y aquí principalmente ya se desarrolló lo que es la cerámica. Por eso es que el periodo anterior, el paleo indio, se llama precerámico, mientras que el formativo, de la época aborigen de la historia del Ecuador, el formativo es cerámico, se desarrolló la cerámica, se han encontrado eh, diferentes utensilios cerámicos, se dio el sedentarismo, es decir, que ya se asentaron en ciertos lugares, unos pequeños poblados comunales y las primeras urbanizaciones pequeñas. La agricultura, y aquí, por ejemplo, podemos identificar las diferentes culturas en la costa, como es la cultura Valdivia, la cultura Machalilla, que son una de las primeras culturas que desarrollaron la cerámica, la cultura chorrera, principalmente en la costa. De ahí se da en este mismo periodo formativo, en el caso de la sierra, podemos hablar de Tacalchapa, en la zona de lo que es el Azuay, la cerámica Tacalchapa,
que les dejo también dos videos que he desarrollado sobre la cultura Takalchapa, que les dejo acá en la descripción de este video de aquí, vayan a visitarlo. De Chopchi también, que era del periodo paleoindio del precerámico, también les dejo en la parte de abajo unos videos que ya he venido desarrollando. De ahí tenemos lo que es el desarrollo regional, el siguiente periodo del Ecuador aborigen o Ecuador prehispánico, el desarrollo regional que sería una subetapa, ¿sí? El paleoindio, el formativo y ahora vamos con el desarrollo regional, que se dio entre el 500 antes de Cristo al 500 después de Cristo. Se dio ya un poco más lo que es el comercio, los intercambios, algunos ciertos intercambios comerciales, la metalurgia, la era de los metales, la agricultura y la ganadería un poco más desarrollada, inicio de un poco más de una cierta conciencia religiosa más consolidada, ¿sí? Y ahí tenemos diferentes culturas, como por ejemplo Tolita, en la zona de lo que hoy es Esmeraldas, Narío, en lo que es Azuay y Cañar, Jama Coaque, en Manabí, Bahía, en Manabí, Huangala, en el Guayas, tenemos a Jambelí, en el Guayas y en el Oro, tenemos el Cosagna, en Tungurahua. Y después de esto, bueno, aquí se va consolidando más todavía lo que es la cultura también Takalchapa y Narío en la zona del Austro ecuatoriano. De ahí tenemos el periodo de integración, el otro subperiodo, más bien dicho, el subperiodo de lo que es el Ecuador de aborigen, que sería la integración, el periodo de integración, que va del 500 después de Cristo al 1530-1534, cuando llegaron los españoles, según nos cuenta la historia. En el periodo de integración se dan relaciones con el territorio y la producción. En la sierra, por ejemplo, hay diferentes culturas, como los paltas desde el sur, en la zona de lo que es Loja, Cañaris, en el Azuay, y parte de Morona, Santiago, Píllaros, en la Sierra Central, Sicchos, Puruáes, Panzaleos, los Xiris, los Caras, los Quitus, los Yumbos, los Otavalos y los Cayamis, en la parte norte. De ahí en la costa tenemos la misma Tolita, los Atacames, los Manteños, los Huancavilcas, los Punaes, los Chonos. En la Amazonía tenemos a los Quijos y los Jíbaros, identificados principalmente. Y de ahí también hay que mencionar que en este periodo de integración, más o menos entre 1450 y 1470 aproximadamente, llegan los incas, según nos cuentan los datos oficiales. Llegan los incas desde el sur y comienzan a conquistar lo que es el territorio hoy que se denomina como Ecuador. Entre 1450 y 1470, ¿sí? Más o menos unos 60 a 70 años estuvieron los incas con cierto dominio acá lo que hoy denominamos Ecuador. Eso principalmente en cuanto a los periodos de este Ecuador aborigen, de este Ecuador prehispánico, o también le llaman Ecuador precolombino. Entonces, con este gran paréntesis y muy relevante, que no sería un paréntesis, sino parte del video, también un punto del video más que paréntesis, ahora sí retomamos este libro importante, Entre mitos y fábulas, el Ecuador aborigen de Ernesto Salazar, que les recomiendo mucho como una parte importante para conocer el Ecuador aborigen y toda la parte prehispánica, precolombina. Es un libro muy, muy importante. De ahí, por ejemplo, también tenemos otro libro que pueden investigar que se llama Resumen de Historia del Ecuador, de Enrique Ayala Mora, que también es un libro muy, muy bueno y habla de toda la historia del Ecuador, pero en la parte inicial nos habla del Ecuador aborigen. Es decir, que el más especializado, de alguna forma, uno de los libros más especializados y didácticos para introducirte a este periodo de la historia del Ecuador es este de aquí. Sin embargo, si es que quieren ya identificar un pequeño resumen, está acá con este libro. De ahí tenemos otro libro también que es importante, que es este de aquí, Breve Historia Contemporánea del Ecuador, que es un libro muy interesante de Jorge Salvador Lara. Jorge Salvador Lara es un libro muy bueno sobre toda la historia del Ecuador, y parte de este libro nos habla asimismo del Ecuador aborigen. Una parte de este libro nos habla de este componente muy, muy relevante. Alguien que quiera ir profundizando cuáles son las fuentes en las cuales yo me he basado, he estudiado y tengo en mi biblioteca algunos de estos libros. Entonces, en este de aquí habla del Quito ancestral, de los cacicazgos, etc.
De ahí un poco más ficticio, literario, no tan histórico, pero que tiene rasgos históricos y que aportan de alguna forma desde la literatura más que de la historia y de datos científicos, porque estos tres de acá son datos ya más históricos, investigativos, más desde lo académico, desde lo científico. Este, este de acá y este de acá son libros más históricos propiamente dicho. Sin embargo, creo que siempre hay que también ir a fuentes literarias, mitológicas, de tradiciones orales, pero principalmente de literatura. Y ahí tenemos este libro de Jorge Carrera Andrade, dos libros de Jorge Carrera Andrade, El Camino del Sol, El Camino del Sol, que es un libro de la primera mitad del siglo XX, muy interesante sobre mitos, sobre leyendas, sobre literatura. ¿Sí? Ojo, no es historia, tiene más de crónica, de literatura, de mitos, que nos habla de la historia precolombina, prehispánica del Ecuador, ¿sí? Literatura, pero siempre es bueno la parte literaria con la parte científica, ¿sí? La parte artística, creativa, mitológica de leyendas, que es la literatura de Jorge Carrera Andrade, y la parte de los libros que ya les había mostrado un poco más científicos, históricos. Esta es la segunda parte del Camino del Sol, que de pronto también es importante de Jorge Carrera Andrade, de literatura. Y hay otro libro también de Joaquín Martínez Amador, Por los Caminos del Tiempo. Estos libros, estos tres libros, ¿sí? De Jorge Carrera Andrade, los dos, y de Joaquín Amador, de Joaquín Martínez Amador, son libros de literatura, crónica, leyendas sobre la historia del Ecuador. Entonces son de de la campaña de lectura que se hizo a Eugenio Espejo entre el 2002 y el 2009. Muy importantes estos libros que lo pueden conseguir y son estos de aquí son muy económicos. De ahí hay un libro que de pronto puede servir, no habla directamente del Ecuador precolombino, pero que puede servir, que es este de aquí, de Arturo Andrés Roy, Esquemas para una historia de la filosofía ecuatoriana, que puede ser de mucho interés para los que quieran ir profundizando yo en algunos elementos de los periodos y subperiodos del Ecuador aborigen, del Ecuador prehispánico. De ahí, ya en el contexto más de mi provincia, del austroecuatoriano, de Azuay, Cañar, parte de Morona, Santiago, tenemos Cañaris de Incas, de Gustavo Reynoso Hermida, que es un libro muy interesante. Este es un especialista, este personaje, doctor Gustavo Reynoso Hermida, es un especialista en lo que es Cañaris y parte de lo que son los incas. Nos habla, tiene dos tomos, este es el que tengo aquí, el otro tenía por algún lado, pero nos habla de los Cañaris y de los incas en la zona del Austro ecuatoriano. De ahí, por ejemplo, otro libro también que nos habla más de la cultura suaya, de los Cañaris y del lenguaje, es Osvaldo Encalada Vázquez con este libro, Naturaleza, Lengua y Cultura. Creo que son libros fascinantes a mí, me gusta mucho, también es otro componente, a pesar de que yo soy psicólogo, he sido profesor también de estudios sociales, de lengua y literatura, he trabajado mucho como docente, haciendo investigaciones también en el campo social, desde la etnopsicología, desde la psicología social, desde la pedagogía. Entonces creo que son libros importantes para ir conociendo lo que es el famoso Ecuador aborigen, el Ecuador prehispánico, dentro de las etapas de la historia del Ecuador. En algún momento haré otros videos para seguir profundizando, pero yo les invito a otros videos que ya lo tengo en la descripción y seguiré actualizando con más elementos, editando estos videos. Estoy a las órdenes para asesorías psicopedagógicas, orientación vocacional, temas históricos, genealógicos, psicogenealogía, psicopedagogía, asesoramiento de trabajos académicos, pues estoy siempre a las órdenes para ustedes. Les dejo mi número de teléfono de WhatsApp acá en la parte de la descripción, pues de manera presencial o online, siempre estaré a las órdenes para ustedes. Y además invitarles a que se suscriban a mi canal de YouTube, que activen la campanita y visiten otros videos que he venido desarrollando. ¿Sí? Estoy a las órdenes para servicios psicopedagógicos. Cuídense mucho, pasen bien. Chao, chao.